A lo largo de los años han ocurrido cientos de accidentes que han dejado más preguntas que respuestas. Sucesos impactantes, inesperados y en muchos casos difíciles de explicar. Pero, ¿cuáles son los más inquietantes y sorprendentes de todos? Hoy vamos a descubrirlo en este iceberg de accidentes. Parte 2, donde exploraremos casos reales que parecen sacados de una película, pero no lo son. Así que prepárate, porque iremos de lo más inusual a lo más perturbador. El 22 de julio de 2013, en los bosques de Maine, dentro del tramo del Appalachian Trail, Estados Unidos, Geraldine Largay, una excursionista de 66 años, se detuvo para ir a hacer sus necesidades mientras caminaba sola. Se alejó unos metros del sendero y no logró regresar. Intentó orientarse, pero cada paso la alejaba más. No tenía señal en su teléfono. Decidió no avanzar más y montar un campamento improvisado, esperando ser encontrada. Su esposo la reportó como desaparecida ese mismo día. Comenzó una búsqueda masiva con helicópteros, perros rastreadores y equipos en tierra enfocados en el sendero principal. Nunca la encontraron. Durante los días siguientes, Geraldine sobrevivió con raciones limitadas. Escribió en su diario y envió mensajes de texto a su familia, aunque ninguno salió por falta de señal. En ellos explicaba que estaba perdida, debilitándose y esperando ayuda. Anotó fechas, pensamientos y el deterioro físico progresivo. Pasaron 26 días. Murió el 18 de agosto de 2013 por inanición y deshidratación, a menos de 5 kilómetros del sendero. Su campamento estaba oculto en una zona densa, fuera del rango visual de los equipos de búsqueda. Su cuerpo fue encontrado 2 años después, en octubre de 2015, por trabajadores forestales. Junto a ella estaban su diario y su teléfono. La investigación concluyó que no hubo fallas graves en el operativo, simplemente nunca estuvo donde la estaban buscando. Se perdió a pocos metros del camino, se detuvo para que la encontraran, y nadie pasó lo suficientemente cerca. Lo más perturbador del caso es que, en su diario, Geraldine Largay dejó una instrucción final en la que pedía que, si llegaban a encontrar su cuerpo, este fuera entregado a su esposo, George Kent Largay. Gracias a lo registrado en sus páginas, se sabe que sobrevivió aproximadamente 26 días en el bosque, durante los cuales fue documentando su experiencia y su deterioro físico y mental. Sus escritos permitió entender cómo, con el paso de los días, fue tomando conciencia de la gravedad de su situación, hasta finalmente aceptar la posibilidad de su muerte. El 12 de noviembre de 2025, en Estelí, Nicaragua, un niño perdió la vida durante un juego de escondidas en una calle del sector urbano. El menor decidió ocultarse dentro de una caja de cartón colocada a un costado de la vía. La caja lo cubría por completo, dejándolo fuera del campo visual de cualquier conductor. Minutos después, un camión de carga ingresó a la calle para realizar un giro. Según los registros, avanzaba a baja velocidad. Al ejecutar la maniobra, el vehículo pasó directamente sobre la caja. El conductor no detectó la presencia del niño en ningún momento. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad del área. Las imágenes confirmaron que el camión no realizó maniobras bruscas ni presentaba exceso de velocidad. Los peritajes técnicos determinaron que el menor se encontraba en un punto ciego total, sin visibilidad desde la cabina, incluso durante el giro. La investigación descartó responsabilidad penal. Las autoridades concluyeron que no hubo negligencia directa ni posibilidad real de evitar el impacto, dadas las condiciones de visibilidad y la posición del menor. El conductor había sido detenido, pero fue liberado. El caso se cerró como un accidente.
Un error matemático de apenas 1 milisegundo provocó una de las muertes más brutales, grotescas y perturbadoras en la historia de la medicina forense. Ocurrió en 1983, en la plataforma petrolera Byford Dolphin, en medio del Mar del Norte. 4 buzos de aguas profundas regresaban de realizar reparaciones a cientos de metros bajo el océano. Para no morir por la brutal presión del agua, tenían que vivir dentro de una cámara de descompresión hiperbárica en la superficie, donde la presión era 9 veces mayor que en el exterior. En la Byford Dolphin, el proceso para volver a la presión normal debía durar varios días, abriendo válvulas y haciendo cambios muy lentamente para que sus cuerpos pudieran adaptarse. Pero un compañero que estaba fuera de la cámara cometió un error letal. Abrió la abrazadera de la puerta principal antes de que la cámara hiperbárica estuviera completamente sellada. En una fracción de segundo, la presión dentro de la cámara pasó de 9 atmósferas a una sola. El cambio fue tan violento y catastrófico que la sangre de los 4 buzos literalmente hirvió dentro de sus venas al instante. Uno de ellos, que estaba justo frente a la escotilla, fue succionado a través de una abertura de apenas 60 centímetros. La diferencia de presión lo desintegró de forma horrible. Todo ocurrió porque alguien cometió un error extremadamente pequeño. Lo único positivo de esta tragedia es que, según los médicos forenses, la descompresión explosiva ocurrió a una velocidad tan absurda que los cerebros de aquellos buzos ni siquiera tuvieron tiempo de registrar el dolor antes de desintegrarse. El 7 de agosto de 2016, en Kansas City, Estados Unidos, dentro del parque acuático Schlitter Van Water Park Kansas City, operaba Verrückt, el tobogán más alto del mundo en ese momento, con una caída de más de 50 metros. Fue diseñado para alcanzar velocidades extremas en una balsa inflable para varias personas. Ese día, Caleb Schwab, de 10 años, subió junto a 2 mujeres adultas. La distribución de peso no quedó equilibrada. Al descender, la balsa ganó velocidad de forma irregular. En la segunda colina, la embarcación se elevó del riel. El impacto fue inmediato. El menor sufrió una decapitación al golpear contra la estructura superior del tobogán. Las otras 2 ocupantes resultaron gravemente heridas. La investigación reveló fallas críticas de diseño y seguridad. El sistema dependía del peso de los pasajeros para estabilizar la balsa. No existían pruebas suficientes en condiciones reales y las redes de seguridad instaladas arriba no estaban diseñadas para contener un impacto a esa velocidad. Los responsables del parque y el diseñador principal, John Scully, enfrentaron cargos por negligencia agravada. El caso incluyó acusaciones de operar una atracción sin estándares de ingeniería adecuados. Sin embargo, en 2019, los cargos penales fueron retirados debido a irregularidades en el proceso del gran jurado. El tobogán fue cerrado de inmediato y demolido en 2018. La noche del 2 al 3 de diciembre de 1984, en Bhopal, India, una fuga masiva de gas tóxico salió de la planta de pesticidas de Union Carbide India Limited. Dentro del sistema de almacenamiento, el agua entró en un tanque que contenía isocianato de metilo, provocando una reacción química descontrolada. La presión aumentó, las válvulas cedieron, una nube letal comenzó a expandirse sobre la ciudad. La mayoría de las personas estaban dormidas, no hubo alarma efectiva, no hubo advertencia. El gas, invisible y denso, se desplazó a nivel del suelo, entrando en casas, calles y barrios enteros. Los primeros síntomas fueron inmediatos: ardor en los ojos, tos violenta, dificultad para respirar. En minutos, muchas personas colapsaron. Familias enteras perdieron la vida en sus camas o intentando huir sin saber de qué escapaban. Miles fallecieron esa misma noche. Las cifras oficiales hablan de más de 3.000 fallecidos inmediatos, pero estimaciones posteriores elevan el número total de muertes relacionadas a más de 15.000 con el paso del tiempo. Más de 500.000 personas estuvieron expuestas. La investigación reveló fallas críticas.
sistemas de seguridad desactivados, mantenimiento deficiente, reducción de costos en la planta y ausencia de protocolos de emergencia efectivos para la población. La empresa matriz, Union Carbide Corporation, enfrentó múltiples demandas. En 1989 se alcanzó un acuerdo extrajudicial por $470 millones. El entonces director ejecutivo, Warren Anderson, fue acusado en la India, pero nunca enfrentó juicio en ese país. El 5 de junio de 2009, a las 2:45 de la tarde, en Hermosillo, México, comenzó un incendio en una bodega del gobierno ubicada junto a la guardería ABC. Dentro se almacenaban archivos, papelería y materiales altamente inflamables. El origen fue un sobrecalentamiento en un sistema de aire acondicionado. El fuego inició ahí, no dentro de la guardería. Las llamas crecieron rápido y el calor atravesó el muro compartido. El techo de la guardería, hecho con lámina y aislante inflamable, empezó a arder desde arriba. Adentro había más de 140 niños, muchos menores de 3 años. El humo negro y tóxico descendió en segundos. No había rociadores automáticos. Las salidas de emergencia eran insuficientes y algunas estaban bloqueadas. No hubo tiempo. Algunos niños dormían cuando el humo llenó las salas. El personal intentó evacuarlos cargándolos en brazos. Padres que llegaron rompieron paredes para entrar. Muchos menores fueron sacados inconscientes. El incendio duró minutos. 49 niños perdieron la vida y más de 100 resultaron heridos, varios con daño pulmonar permanente por inhalación de gases. La investigación confirmó una cadena de fallas: almacenamiento inseguro en la bodega, falta de mantenimiento, deficiencias eléctricas, incumplimiento de normas de protección civil y un diseño que permitió que el fuego entrara por el techo sin barreras. Hubo detenciones y cargos por homicidio culposo contra funcionarios irresponsables. Con los años, varios procesos se diluyeron y no todos enfrentaron consecuencias penales efectivas. A finales de 1986, tras el accidente de Chernóbil, gran parte de Europa quedó expuesta a contaminación radiactiva. Varios países endurecieron controles sanitarios y restringieron alimentos provenientes de zonas afectadas, incluida la leche. En 1987, en México, ocurrió lo contrario. A través de Conasupo, el gobierno compró cerca de 40,000 toneladas de leche en polvo a la empresa Irish Dairy Board. Era un producto más barato, procedente de regiones bajo sospecha de contaminación tras el accidente nuclear. La leche entró por el puerto de Veracruz y se distribuyó a nivel nacional, programas sociales, escuelas, comunidades vulnerables, niños. Después llegaron los análisis. Pruebas independientes detectaron presencia de cesio 137 y estroncio 90, isótopos radiactivos que pueden acumularse en el cuerpo humano, uno en tejidos blandos, otro en huesos. Dentro de la Secretaría de Marina, el vicealmirante Manuel Rodríguez Gordillo confirmó la radiactividad mediante estudios técnicos, incluyendo análisis con apoyo de instalaciones nucleares en México. El gobierno ya tenía información. No hubo retiro inmediato. No hubo alerta pública proporcional. La leche ya había sido consumida. Rodríguez Gordillo insistió en exponer el caso. Fue removido de su cargo tras confrontar la postura oficial y presionar por transparencia. El tema se redujo a un problema menor en el discurso público. No hubo condenas penales contra altos responsables. No hubo una rendición de cuentas clara. Sobre las víctimas, no existe una cifra oficial directa de muertes atribuibles exclusivamente a este caso. Sin embargo, durante los años posteriores, especialistas señalaron un incremento masivo en ciertos tipos de cáncer infantil entre finales de los 80 y los 90. La relación causal sigue siendo debatida por la falta de seguimiento epidemiológico preciso. Ese es el punto crítico. No hay un número exacto de muertos, pero sí miles de personas expuestas sin saberlo.
El 20 de febrero de 2003, en West Warwick, Estados Unidos, el club The Station Nightclub organizaba un concierto de la banda Great White ante más de 400 personas. A las 11:07 de la noche, al inicio del show, el manager Daniel Biechele activó pirotecnia en el escenario. Las chispas impactaron la espuma acústica altamente inflamable instalada en paredes y techo. En menos de 30 segundos, el fuego ya había tomado gran parte del escenario. En menos de 2 minutos, el humo denso y tóxico redujo la visibilidad a cero. La mayoría del público intentó salir por la entrada principal, generando un bloqueo inmediato. Las otras salidas no estaban claramente señalizadas o no eran conocidas por los asistentes. A las 11:13 de la noche, apenas 6 minutos después del inicio, el edificio estaba completamente envuelto en llamas. 100 personas perdieron la vida, principalmente por inhalación de humo. Más de 200 resultaron heridas. La investigación estatal confirmó 3 factores críticos: uso de materiales inflamables no permitidos, ausencia de rociadores automáticos y uso ilegal de pirotecnia en un espacio cerrado. Los propietarios, Michael Derderian y Jeffrey Derderian, mantenían el local en condiciones inseguras. En el proceso judicial por el incendio, el manager de gira Daniel Biechele se declaró culpable de 100 cargos de homicidio involuntario. Fue condenado en 2006 a 15 años de prisión, pero cumplió aproximadamente 4 años antes de salir en libertad en 2008 por buen comportamiento. El copropietario Michael Derderian también se declaró culpable. Recibió una sentencia de 15 años, con 4 años efectivos en prisión y el resto suspendido. Fue liberado en 2009 tras cumplir su condena efectiva. El otro copropietario, Jeffrey Derderian, no cumplió tiempo en prisión. Aceptó un acuerdo que le otorgó libertad condicional, servicio comunitario y sin cárcel, debido a su menor implicación directa en las decisiones operativas esa noche. 100 muertos en 6 minutos, 3 condenas y menos de 5 años de prisión efectiva para los principales responsables.